Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy traemos al nuevo Skoda Scala. Nuevo sí, porque ha sido puesto a punto, un coche compacto que le cuesta mantenerse en el mercado por esta misma acción de las marcas por sacar tanto modelo sub, tanto crossover, que a día de hoy los coches compactos se ven prácticamente en peligro de extinción. Pero este modelo tiene la pelea en casa, sobre todo, porque el que quiere ir por un coche compacto, normalmente en el grupo BAC irán como primera opción al Golf. Luego tiene opciones como el Audi A3, el Seat León, el Cupra León, pero en este caso el Skoda Scala también ofrece una clarísima alternativa, además simple y clever, que lo veremos durante el vídeo, pero con motorizaciones únicamente etiqueta C. No hay hibridaciones ni electrificación posible en la gama Scala. Eso sí, si eres de los que huye de esta nueva era electrificada, esta puede ser tu gama preferida. Así que dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, vamos a empezar nuestro repaso exterior. El Skoda Scala ha recibido un lavado de cara, una puesta a punto, donde normalmente el diseño va un poco más actualizado con el resto de gama. Vemos ahora un carenado un poco más fluido que va integrado con estas nuevas ópticas también en tecnología LED. También tenemos opciones mucho más equipadas dependiendo de la versión, y vemos estos paragolpes con estos añadidos. Aquí parte también iluminaria con entradas de aire en los laterales, más zona baja de entradas de aire justo debajo de la matrícula, y el radar va justo en esta zona alta del carenado. El logo de Skoda va justo aquí en esta zona del capó y acompañada o custodiada por estas dos líneas del capó que le dan fuerza a la terminación del logo. En este caso vemos una arista que nace justo aquí para darle ya inicio a toda esta curva que vemos para el lateral, un lateral bastante simple, con pasos de rueda marcados en la chapa, aquí lo podemos ver. Y en este caso, para la versión Design, vemos estas llantas en color plata de tamaño 18 pulgadas y unas gomas 205/45 de perfil. La verdad es que estas llantas, y en esta combinación plata, creo que es un gran acierto por la combinación de los negros del techo, porque llevamos techo panorámico, algún cromo en la zona de las ventanas, así que muy buen detalle. Aquí podéis ver que la línea del capó muere aquí justo en esta parte de la aleta es únicamente esta zona, y automáticamente continúa con esta línea por toda la zona de cintura del coche. La puerta en sí muy plana en esta zona, baja aquí, y una pequeña arista ya para darle finalizar esta zona baja de las taloneras del coche. Por supuesto, tenemos acceso a manos libres desde la maneta delantera, y aquí en el espejo color de la carrocería e intermitentes integrados. Los cromos están justamente aquí en la zona baja de la ventana. Vemos también aquí en el pilar B la zona en negro brillo y toda la parte alta en goma. Pasando ya a esta parte trasera, donde vemos el pilar C, notamos este efecto boomerang aquí en el cromado, y por supuesto la parte también marcada en las ruedas, y esta zona de la saga, una saga que también para mí es muy bonita, muy diferente, con esta luneta que incluso invade un poco la zona del piloto trasero, y esto le da un toque bastante diferente. Vemos las letras nuevas de Skoda, que en este caso, en esta unidad, está como todavía en proceso
de ese cambio de las nomenclaturas y los logos, ¿no? Porque luego en el interior mantenemos en el volante el logo de Škoda y ya en nuevas versiones actuales van con este mismo nombre Škoda en el volante. Pero bueno, estos son adaptaciones y pequeñas actualizaciones que van recibiendo los modelos. Este piloto trasero, que aquí justo invade toda la zona del pilar C con mucho tamaño, ¿no? Y tiene este formato cristal en el interior que le da un efecto muy bonito, y automáticamente pasa al portón con este pequeño piloto que termina esta zona de la luneta, limpia luneta justo en esta zona, y un alerón bastante bonito en negro brillo para continuar con todo este efecto tanto del techo como de la luneta, y le da buena terminación, bastante deportiva. Incluso me recuerda a algún que otro modelo del grupo BAC que tiene así este formato, como los antiguos Scirocco, que tenían así este formato más deportivo, ¿no? Siendo aún así un 5 puertas. Aquí el portón muy limpio, no llevamos ningún tipo de emblema, pero llevamos aquí la matrícula y un paragolpes que, como veis, no hay ningún tipo de salida de escape a la vista. Sí que lleva estos elementos en plata y un pequeño difusor sencillo, pero que le da una buena terminación al paragolpes. Sensores de parking también integrados en el paragolpes, y ya con esto, ¿qué os parece si nos vamos para adentro y vemos qué tal es? Bueno, vamos a empezar por el maletero. Tenemos portón eléctrico en esta versión, con una velocidad muy aceptable. La verdad es que para el tamaño y peso, la verdad es que está bastante bien. Yo diría aquí la primera estocada de este modelo frente a sus rivales es su capacidad de maletero. Incluso podría estar igual a la de muchos sub. 467 litros de maletero y ampliados hasta 1450 litros, abatiendo los asientos en formato 60-40. Un maletero que además muy práctico. Tenemos esta bandeja que se puede ubicar en esta posición, teniendo así un doble fondo. Automáticamente se nos abre estos pequeños elementos, huecos en este lateral con cuerdas. En este lado también tenemos más ganchos, iluminación únicamente en este lateral, detalle Simply Clever que mantiene siempre Škoda en sus modelos, y aquí debajo podremos ver una espectacular rueda de repuesto, algo que, y no es de galleta, es una rueda de estas que te pueden hacer continuar el viaje durante muchos kilómetros y no perderte nada de la carretera. Esto realmente a día de hoy se ve también en peligro de extinción, la rueda. En este caso, una boca de entrada bastante buena, no es muy alta, y espacio muy al estilo familiar, casi de ranchera, para poder hacer uso de este maletero. Plásticos bastante buenos, típicos, eso sí, está todo cubierto. En el momento que cerramos el portón no tenemos chapa a la vista y eso se agradece. Y bueno, aquí el pulsador para cerrar el maletero, y vemos que su velocidad es bastante buena. Vámonos para adentro. Plazas traseras, buena apertura de puerta. Yo mido 1,77, prácticamente ni tengo que bajar la cabeza, así que muy buen acceso. Tenemos este reposacabezas que hay que ajustarlo, si no nos molesta bastante en la espalda. Y bueno, ya estoy en posición y la verdad es que una banqueta muy cómoda. Tiene un aspecto y un corte incluso deportivo, ya que tiene estas zonas aquí que nos permite ir un poco más encajados, y las lumbares sujetan bastante bien, ¿eh? Incluso en coches más deportivos de otras gamas no tienen estas plazas traseras, ojito. Aquí en cuanto a materiales, bueno, encontramos plásticos duros, alguna inserción también en esta línea roja, también mucho plástico duro, pero aquí ya encontramos alcántara en la parte intermedia de la puerta, donde hay tacto para el reposacodo, y esto también se agradece. Vemos alguna parte de chapa a la vista en esta zona. Buena ventana con buen tamaño, aquí con un ganchito en el pilar B para colgar nuestro abrigo, y muy bien, todo servido a nivel de Simply Clever.
bastante correcto, incluso bolsillos aquí pequeños en los respaldos, otros más grandes, unos respaldos de estos semi buckets que son mullidos en cuanto a pegarnos a la rodilla, que no es el caso porque tenemos más de un palmo de mano de distancia, pero si llegáramos a tocar es mullido, no nos molesta demasiado, podemos extender las piernas y muy bien. En cuanto al techo, pues aquí ya voy rozando un dedo de separación, pero esto debido a que llevamos un techo panorámico y eso hace que el techo baje un poco para guardar todo esto, como es la cortinilla, la distancia al techo. Bueno, esto generalmente es lo que pasa cuando tenemos este opcional, ¿no? En caso de que no lo quieras, podremos tener techo simple de chapa y seguramente ganaremos al menos un dedo más de separación. Para las familias no os preocupéis que tenemos anclajes Isofix con canaleta, así que podremos proteger este tapizado e instalar nuestras sillas sin mayor problema. En el centro tenemos este reposabrazos con dos portalatas pequeñitos, la verdad va todo en este tapizado en tela y no tenemos nada más. Es bastante bueno, pero algo durillo seguramente para la plaza central. Estamos con esta zona un poco más alta, aquí voy tocando con las rodillas, pero al ser mullido no nos molesta demasiado, pero sí tengo que ir con las piernas abiertas porque el túnel es algo invasivo. Para viajes puntuales, bueno, nos podremos apañar, pero no es lo más cómodo que hay en el mercado. Eso sí, en anchura, para personas de mi contextura, podríamos realizar un viaje bueno, con relativa comodidad, pero para cosas puntuales nos apañaría perfectamente. Aquí en la zona central pues tenemos dos salidas de aire con dos puertos USB-C para carga, muy bien dispuesto, así que vamos bastante completitos en estas plazas traseras. Plaza delantera, entramos sin mayor problema, cierro, buen ajuste general. Aquí los plásticos un poco más mullidos, pero sigue con el mismo entramado. Todo esto también con línea roja. Aquí también llevamos alcántara, al igual que la puerta trasera. La diferencia entre puerta trasera y esta puerta es más que toda la zona superior, donde la goma es algo mullida, en cambio la trasera es más dura, ¿no? Sin embargo, todos los materiales están muy bien dispuestos y bien organizados. Y bueno, vemos también un salpicadero muy vanguardista, un diseño bastante simple, pero con buenos detalles, más líneas rojas en esta zona, al igual que las puertas. Vemos alcántara en la parte intermedia, un cuadro de instrumentos digital y toda esta zona también donde va la pantalla multimedia con alcántara y este efecto muy bonito en esta zona. Vemos la pantalla. Por supuesto se mancha mucho con las manos, toda esta zona también con aireadores, warnings y apertura de puertas y el clima bisona que va independiente. Aquí vemos esta zona que en este caso no va con carga inductiva, pero pudiese llevar con dos puertos USB-C en este lateral. Una caja de cambios manual, la palanca con su faldilla y esta zona con el botón de los modos de conducción, Start-Stop y los sensores de parking. Un freno de mano por cable de toda la vida, aquí dos portabebidas y el conector 12 voltios justo en esta zona. Aquí la guanterita pequeñita, el reposabrazos es regulable en profundidad y no en altura, ¿vale? La guantera, disposición general para documentos y algo más, tiene buen tamaño, y los huecos en las puertas para botellas grandes y alguna cosilla que queramos llevar. Aquí las luces, pedales en aluminio que le da un buen toque, un volante que va en dos tonos o dos materiales en cuero liso y perforado, con esta parte muy deportiva, esta zona también de los mandos que le da un buen toque, y aquí tenemos para regular la velocidad de crucero, intermitentes y luces y los limpias. Tenemos encendido por botón, pisamos el embrague y encendemos el coche para ver el cuadro de instrumentos. Como veis, nos va dando autonomías, datos, aquí en esta zona la capacidad del combustible y en esta zona la temperatura, ¿vale? Aquí podremos ir regulando y cambiando algunas opciones del vehículo, estado del vehículo, todo lo que veamos en esta parte. Y en cuanto a parte multimedia, tenemos aquí el home, donde bueno, tenemos el Smart Link, el teléfono, la radio, con diferentes escritorios donde podremos ir añadiendo opciones
y tenerlo a nuestra manera, a nuestro gusto. La radio, aquí multimedia para Bluetooth, el menú con las diferentes opciones, donde está la radio, el teléfono, opciones de vehículo, asistente, SmartLink, multimedia, el aviso legal, los manuales digitales. En climatización también podremos regular el clima y no depender de la zona independiente, en este caso, valga la redundancia, pero si queremos usarlo por la pantalla y no por aquí, tenemos las dos opciones. Aquí el app y el teléfono también. Los asistentes, donde podremos regular de esta manera los avisos, el control de fatiga o distracción, control también Line Assist, advertencia de la distancia precedente y también la parte de control de crucero adaptativo. Una pantalla que, bueno, va muy bien, tiene buen tamaño y no está enfocada al conductor. En la zona alta, bueno, tenemos iluminación y la cortinilla que podremos abrir es completa. Podremos pausarla y tenerla a nuestro gusto, pero eso sí, se oculta justo en esta parte delantera y el techo nos quedaría completamente así. Un techo que es una pasada, es techo panorámico, no es practicable, así que únicamente tendremos para abrir y cerrar la cortinilla. Tenemos, por supuesto, aquí espejo y en el copiloto tenemos espejo, pero ambas opciones sin iluminación. Así que nada, ya tenemos el coche encendido y solo nos queda arrancar y ver qué tal va este Skoda Scala 150 caballos en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante del Skoda Scala, un compacto checo que ha sido puesto a punto para continuar sus ventas, ¿no?, en el mercado. Un mercado que, sobre todo por la saturación de subs, se ve bastante atractivo para quien busca un coche compacto, ya que los modelos se han reducido bastante. Pero la guerra la tiene en su propia casa, una casa donde ofrecen coches como el Volkswagen Golf, un coche que rivaliza totalmente por su trayectoria, su legado, ¿no? Y obviamente quien busque un coche compacto dentro de este grupo, obviamente irá directo al Volkswagen Golf. Luego tenemos ya el Audi A3, que puede ser la versión compacta más premium, según qué equipamiento también elijas, porque no es tan así. Incluso puedes adquirir un Golf bien equipado y resulta ser incluso mejor equipado o con un aspecto más premium que el propio Audi A3. Así que es un juego un poco peligroso y ya os digo, en propia casa. Pero el Scala está en un territorio, bueno, un poco tranquilo, un territorio donde tampoco quiere exagerar en pretensiones. Tenemos motorizaciones todos, pero todos con etiqueta C, no hay hibridaciones ni temas eléctricos en esta versión del Scala, algo que posiblemente pueda llegar, no lo sabemos ni lo queremos confirmar hasta que la propia marca sea quien lo diga o haga ya los movimientos de ajedrez, ¿no?, de cómo va a posicionarse en el mercado. No tiene pinta, porque realmente el coche compacto cada vez se ve más en peligro de extinción por la llegada de los SUV, ¿no? Así que es posible que este Scala sea uno de esos modelos que a mediano o corto plazo sea uno de los que tengamos que decir adiós. Pero hoy nos centramos en probar esta versión, esta actualización. Estamos con una unidad, como habéis visto, acabado design, un acabado bastante pintona, muy bonita, a mi humilde opinión, una configuración acertadísima, tanto por llanta, color, esta mezcla de tonos negros con los cristales. La verdad es que es un coche que me ha gustado. Y su motorización es el 1.5 TSI de 150 caballos, que además es un motor 4 cilindros en línea que ofrece 250 Nm par. Eso sí, va asociado a una caja manual de 6 velocidades. También la tenemos en opción con la caja DSG, algo que
aumenta un poco el precio, pero también aumenta la calidad de confort. Pero si el uso que quieres darle al coche te da un poco igual el nivel de confort y te gusta la caja manual, eres de esas personas que quizás no se da todavía con una caja automática o simplemente le gusta el cambio manual, tener el control completo del coche, pues tienes esa alternativa en esta gama del Scala. Algo que a día de hoy yo agradezco que se mantenga en las gamas, que podamos seguir disfrutando de una caja manual, además una caja manual con muy buen tacto, unos recorridos cortitos, una caja, bueno, bien hecha, una caja que, bueno, permite hacer incluso una conducción más alegre de lo que el coche a lo mejor te insinúa. Aunque, bueno, tenemos un diseño y equipamiento bastante deportivo en el interior, unos tipos semi-buckets que, bueno, nos da un aire más deportivo, más de confort, sujetan muy bien. La verdad es que me gusta estos asientos como van aquí integrados para el puesto de conducción. Un puesto de conducción que, adelanto, tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores y buena visibilidad por el espejo interior. Buena visibilidad del cuadro de instrumentos, bien ubicado. Un cuadro multimedia también con buena información, pequeñita aquí, pero servicial. Tenemos todo lo necesario para este uso, con Apple y Android Auto también integrado, y todo con buena información, incluso la parte del climatizador bisona que va independiente, y podremos hacer la configuración de esa manera más independiente y no tener que usar únicamente la pantalla. En cuanto a suspensiones, un coche que no acusa ningún tipo de balanceo, un coche que va muy bien aplomado, las inercias son adecuadas, la frenada correcta, no hay ningún tipo de regeneración y parte electrónica que nos haga sentir un pedal más ficticio, ¿no? Para la parte regenerativa, una frenada de toda la vida, aunque el recorrido un pequeño punto más suave y luego ya notamos cómo muerde, ¿no? La verdad es que está bien, una frenada más que correcta para el tipo de coche que es, tamaño, peso, ningún problema. En cuanto a ese nivel de confort, pues bueno, lo podemos ver cambiado en los modos de conducción. Tenemos Eco, Normal y Sport. Ahora mismo vamos a ir en Sport. Tenemos una reacción más dinámica en cuanto a aceleración, pero en este caso no hay ningún tipo de reglaje diferente, ¿no? En cuanto a suspensiones ni nada. La dirección posiblemente la pueda notar un poco más durilla, un poquillo más, pero como sabéis todo esto va en relación a sensaciones, ¿no? Y nosotros que estamos siempre probando coches podremos notar más que vosotros si vais directamente a probar este coche. Pero la verdad tiene un buen tarado, buena conducción, buen tipo de modos de conducción que la verdad se agradece. La pegada de aceleración de 8,2 segundos de 0 a 100 es un coche que, a pesar de que te parezca ya 150 caballos muy pocos o escasos, la verdad es que es un motor que desarrolla perfectamente. En este caso que llevamos caja manual podremos recortar y ayudarnos con esas revoluciones, pero en la caja DSG debe ser más de lo mismo, una caja que incluso la DSG suele ser bastante rápida, pero en este caso con la caja manual tenemos un desarrollo bastante bueno. Ahora mismo que vamos en modo Sport, las reacciones, como os he dicho, son más inmediatas del motor, la respuesta tanto del embrague, la respuesta del acelerador, y me gusta cómo está planteado este coche. Un coche que tiene una guerra bastante complicada dentro de su propia casa, una guerra que no tiene, vamos, el porqué, pero también tiene modelos fuera, competidores de casa que pueden rivalizar directamente, sobre todo a nivel de motorizaciones, porque la gran mayoría, por no decir todos, ya tienen gamas hibridadas y electrificadas. Si quieres huir de toda esta tendencia, pues esta es tu gama, el Scala, en diferentes motorizaciones, porque la tiene 1.0, 1.5, con diferentes acabados, incluso una edición Monte Carlo que la hace ser bastante bonita, ¿no? Más deportiva, mola ese tipo de versiones, y tenemos una versión Sport también aparte de esta Design. Así que a nivel de equipamiento, de diseño y alguna motorización dentro de esta
fuera de la electrificación tienes muchas alternativas, pero si estás buscando una etiqueta eco, buscando esa electrificación así sea ligera, pues normalmente este coche no va a entrar dentro de tu lista porque no hay, al menos a día de hoy, ningún tipo de hibridación. Un fallo que, aunque Skoda quisiera mantener este modelo, pues tener al menos un par de alternativas hibridadas para ofrecer una etiqueta eco, seguramente este coche entraría mucho más en los rankings de ventas. Pero eso también nos puede dar un indicio de que es un coche que está en peligro de extinción, un coche que ya lamentablemente pueda ser incluso una despedida, no lo sé, por la llegada de más modelos sub, incluso a la gama de modelos de la marca checa. Y bueno, ¿qué consumos está haciendo este motor? Un motor que, como os he dicho, 150 caballos, 250 Nm, 1.5, 4 cilindros, un motor bloque, bueno, ideal para un coche compacto, pues está ahora mismo, hemos hecho 740 kilómetros con un consumo combinado de 7,1. Hemos bajado en algún momento a 6,8, 6,7, pero normalmente el consumo ya, digamos, combinado final es ese 7,1. Obviamente, si vamos a muerte con el coche por trayectos de montaña, puede subir a unos 8 litros, pero es algo ya bastante cañero el uso que le vayas a dar a este motor, exigiéndole demasiado. Pero un uso tranquilo, un uso normal, está en ese entorno de los 7 litros. Un consumo que puede ser quizás para alertarnos, pero recordar, no está ni apoyado por ningún tipo de batería, ningún tipo de motor eléctrico, con lo cual es el motor de toda la vida. Así que un buen punto a favor de este Skoda Scala. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Skoda Scala, un modelo compacto que ofrece Skoda a todos sus clientes. Quizás una de sus pegas es que no lleva ningún tipo de hibridación dentro de su gama, solo hay etiqueta C, pero quizás también puede ser un punto muy a su favor a día de hoy para quienes aún les cuesta hacer este cambio a las hibridaciones y a la electrificación en general. Un coche de toda la vida, un motor sencillo, un 4 cilindros al uso, 150 caballos, 250 Nm par, con consumos bastante aceptables y con un espacio interior y una practicidad increíble. Un coche que incluso dentro de su propio grupo yo creo que es la mejor alternativa si vemos esos puntos que os he comentado antes. Practicidad, comodidad y una relación precio-calidad muy buena. Si vamos obviamente a sus competidores, seguimos en el mismo tema. Si buscamos electrificación y etiqueta eco sobre todo, lamentablemente el Scala no puede a día de hoy rivalizar. Pero si eso te da exactamente igual, muy atento porque este modelo puede ser un clarísimo candidato. Tienes opciones muy básicas, muy sencillas, incluso con motores 1.0, pero hasta versiones Monte Carlo que tienen un toque más de deportividad si te gusta ese pequeño toque diferenciador en tu modelo. Un coche que a nivel estético, como siempre, es muy subjetivo, pero me gusta mucho e incluso esta versión así tal cual como está es una configuración ganadora. Agradecemos a Skoda España la sesión de este Skoda Scala y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Y por supuesto, todos sus comentarios, preguntas y dudas aquí debajo. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!